Hola, ¿cómo estás? Quiero extenderte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor. Nuevamente muy contento de que nos estés visitando a través de este canal de YouTube, un canal de reflexiones cristianas eh, de nuestra iglesia, IB7, Iglesia Bautista del Séptimo Día. Pero cada una de las personas que está invitada principalmente es para meditar en la palabra. No importa de dónde nos visiten, ni cuál sea tu creencia, ni cuál sea tu denominación. Lo importante es que podamos introducirnos a través de la palabra del Señor, conocer un poco más de Él. Hemos estado hablando de Jesucristo durante una serie de temas y hoy día no va a ser la excepción. En la última de las reflexiones estaba orientada al camino de Jesús hacia la muerte, Jesús y la muerte. Y en esta oportunidad hablaremos sobre el Jesús, el Cristo que resucita, el Cristo resucitado. Para ello quiero invitarte a mirar un texto que nos va a acompañar en esta reflexión, en esta meditación, que se encuentra en el libro del Evangelio de Marcos, en Marcos 16, 6, que dice, pero él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús el Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo habían puesto. Con este versículo que nos va a servir para introducirnos en el tema, quiero invitarte a que podamos orar. Querido y grandioso Señor, te damos las gracias infinitas por tu amor, por tu bondad, porque eres bueno y cariñoso con nosotros. Señor, acompáñanos a través de esta reflexión, de esta meditación para conocerte un poquito más a través de la palabra y a través de los hechos que demuestran que tú sí resucitaste de entre los muertos, Señor. No eres el único, sabemos que a través de tu poder otros también resucitaron, pero tú estás a diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos tu entrega, tu pasión, tu sacrificio, tu muerte, pero por sobre todo el que tú hayas resucitado y es la esperanza maravillosa de saber que muchas de las personas que hemos conocido a través de nuestras historias resucitarán para el día postrero y estarán al lado tuyo. Gracias por esta oportunidad y gracias por esta oportunidad de compartir la palabra con otros. Que sea tu Espíritu el que nos acompañe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la resurrección de Jesús es uno de los acontecimientos más impresionantes, más extraordinarios que nos presenta quizás la historia humana. Sin ella toda la esperanza de una vida después de la muerte sería como un cuento de hadas, como una leyenda, ¿no? Desde aquel día en el Edén, cuando nuestros primeros padres, cuando ellos, ¿cierto?, se rebelaron contra la la propuesta de Dios contra su gobierno celestial, contra el regalo de Dios de hacerlos anfitriones, la muerte se convirtió en nuestra paga, en nuestro salario, en lo que debíamos recibir por derecho. Eso lo expresa Romanos 6 en el o sea, en el versículo 23. Habríamos permanecido en esta situación si no fuera por la intervención divina. En el mismo jardín del Edén, Jesús, ya que dice la Escritura que nadie ha visto a Dios, sino que el mismo Jesucristo trajo la primera promesa de que la muerte tendría una solución definitiva y que esa solución estaría directamente ligada a- al descendiente de la mujer. En Génesis 3:15 se nos da esta explicación. Este descendiente es nada y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, quien sería herido y por medio de esa herida sería herido también la cabeza de la serpiente, quien es Satanás,
quien sería aplastado. De este punto en adelante, las profecías acerca de este descendiente que era nuestro Señor Jesucristo comienzan a mostrarse a través de la historia tanto del Antiguo Testamento. Eh, y cada vez se fueron haciendo más y más claras, más y más evidentes y más progresivas, como es el Evangelio, claramente. Eh, en este Eh, en esta reflexión trataremos de indagar un poco en este significado de la resurrección de Cristo, de la resurrección de Jesús, y cómo este evento tan significativo para toda la humanidad, por qué esto es tan importante para nosotros. Trataremos de mirar un poco antes de la encarnación del Verbo como hombre, que esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento su muerte, pero también su resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento, la resurrección de los muertos, no era una novedad para el pueblo judío. Tanto Isaías, en el capítulo 26, versículo 19, como en Daniel 12:2, ya habían dejado claro que el hombre volvería a la vida y unos serían resucitados para la vida eterna y otros para la condenación. El hecho es de que los saduceos no creyeran en la resurrección, como el mismo Jesucristo lo presenta y como nosotros sabemos a través de la Escritura, Mateo 22-23 nos refleja de que los saduceos habían dejado de creer en la resurrección, demuestra cuánto este interés era importante para los líderes religiosos que estaban lejos de Dios. Y ahí vemos claramente que los miembros del Sanedrín que tenían el poder sobre el Sanedrín se estaban mezclando con la cultura y habían dejado de creer algo tremendamente importante. Ellos no creían en la resurrección. Eh, y esto nos demuestra que hay que ellos, ya los saduceos, estaban tan lejos de Dios y de la revelación de Dios. Por eso no pudieron ver la revelación de Dios encarnada en la persona de Jesucristo. Y esto explica la facilidad que tuvieron de mandar a matar al Mesías, que tanto anhelaban y aguardaban. O sea, el deseo de ellos de esperar un Mesías, pero no fueron capaces ni tuvieron la comprensión de ver al Mesías en nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían una mayor comprensión de las promesas del Señor. Sin embargo, también los fariseos, otra de las sectas, eh, eh, que sí creían en la resurrección, eh, para ellos, que tenían una comprensión un poco mayor y estaban más cercanos a las escrituras, una parte de esto de la resurrección les era encubierta. Ellos no sabían presumir cuál era el precio de esta resurrección. Creían que la ley era el medio de llegar a esta resurrección. Ellos pensaban que a través de la ley tendríamos la resurrección. No se imaginaron que era a través de Jesucristo. Eh, en este caso, pero incluso en el Antiguo Testamento ya había sido profetizado que el Mesías debía morir por los pecados para traer la vida a los transgresores. Isaías 53, desde el verso 4 al 9, nos explica claramente. Y luego resucitar de los muertos para ejercer su derecho de vencedor sobre la muerte y atribuir esta autoridad a los hombres que en él creyesen. Isaías 53, del verso 10 al 11. Por tanto, la idea de un Mesías que debía morir y luego resucitar no era algo nuevo para el pueblo judío, no era algo nuevo, solo en el Nuevo Testamento, sino que también estaba la evidencia del Antiguo, sino tanto el Antiguo como la promesa de Dios había sido hecha en Adán en el mismo paraíso, algunos momentos antes de la expulsión de este lugar, ya para ellos tenían esta revelación.
La primera tentativa de negar la resurrección, en este sentido, después de la resurrección de Jesús, los soldados romanos que estaban cuidando el sepulcro corrieron a Jerusalén con la noticia de lo que había sucedido, de lo que ellos habían presenciado con sus propios ojos. Esto lo expresa el libro de Mateo en el versículo 28, perdón, en el capítulo 28 de Mateo, desde los versículos 11 al 15. Los líderes religiosos de la época que habían tramado toda la ejecución de Jesús quedaron completamente atónitos y alarmados con este relato de los guardias, que ellos no conocían este tema de la resurrección, que ellos no tenían esta mirada. Entonces para ellos fue impactante que unos paganos, unos gentiles, unas personas que no tenían la mirada puesta en la resurrección, fueran y contaron esto, fueran hacia ellos y en este sentido, pero en vez de humillarse en arrepentimiento, de haber rechazado al mismo Mesías y en ese momento entender que era el Mesías prometido y el hecho de haberlos mandado a matar groseramente, ¿qué es lo que hicieron? Sobornaron a estos hombres para que ellos pudiesen callar. Mira qué astutos fueron estos hombres del Sanedrín, tanto los saduceos como los fariseos que eran miembros de ellos, algunos que no creían y otros que sí creían en la resurrección, al ver que se cumplió la resurrección y que entender que ellos era el Mesías, ellos entendieron lo que Jesús les dijo, e incluso antes, porque ellos sabían y los que aún pensaban que podía ser el Mesías y estaban con esas dudas, entendieron lo que Jesús había dicho un poco antes y profetizó de decir que este cuerpo iba a ser levantado. Este templo iba a ser levantado al tercer día. Por eso es que aceptaron tener guardias ahí. No solamente por el hecho de que quizás sus discípulos o los seguidores de Jesús podían robar el cuerpo y darle otra sepultura o señalar que había resucitado. Ellos también, como se dice vulgarmente, pusieron el parche ante la herida porque también tenían la sospecha de que sí habían dado muerte al Hijo de Dios. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Callaron a estas personas con una abundante suma de dinero y ordenaron que ellos dispersaran la noticia de que sus discípulos vinieran en la noche y robaron el cuerpo mientras ellos estaban durmiendo. Fueron los sacerdotes los primeros hombres en negar la resurrección. Los, los escribas, fariseos, saduceos, doctores en la ley estaban negando la resurrección. Sin embargo, hubo un fenómeno maravilloso en este mismo instante, que fue que muchas personas vieron las primicias, los primeros seres que se levantaron de la muerte, o un grupo de seres, porque ya la historia bíblica nos dice que habían otros que habían experimentado la resurrección, y fueron los primeros en que comenzaron a profetizar en gran parte de Jerusalén, diciendo que el Mesías era el Mesías prometido. Imagínate, eventos tremendamente decidores. Sin embargo, el deseo de estos sacerdotes de negar la resurrección, tanto de Jesucristo como de las primeras personas que se levantaron a predicar de un Jesús que un día haría juicio a la humanidad, ellos mismos fueron negando este hecho a pesar de que gran parte del pueblo estaba en pleno conocimiento de aquello. Y esto por la influencia de estos seres
de estas personas, de estos sacerdotes, gran parte del pueblo judío negaron al Mesías prometido. Ellos tendrán que aceptar y en ese sentido arreglar cuentas con Dios en el día del juicio. Si ellos hubiesen reconocido su falta, su falla al ejecutar al Mesías, y Dios todavía quizás habría honrado esto por su humillación. No hubiese a lo mejor habido una condenación para su vida, pero el orgullo, el miedo y el miedo a los hombres, a las consecuencias de los hombres por sobre las consecuencias divinas, eh, hicieron encubrir la mayor historia de todos los tiempos. Hasta nuestros días la mentira esparcida por los soldados romanos es tenida como verdadera entre los mismos pueblos judíos. Mira el impacto y mira lo tremendo. Hasta el día de hoy los judíos niegan esta resurrección creyendo en hombres gentiles, viendo la resurrección de Jesús, viendo la resurrección de personas santas, las primicias, ellos niegan esta situación. El hecho de la resurrección, ni con todas las artimañas del mundo, el diablo pudo esconder esta verdad sobre la resurrección de Jesús. Muchos fueron los que vieron al Salvador resucitado. Los primeros testigos de esta resurrección fueron los mismos soldados romanos, aunque habían aceptado propagar un falso relato, no podían ocultarlo de todos. Era una infracción punible con la muerte. Un soldado romano atrapado durmiendo en su hora de vigilia era la muerte. Un soldado romano que no estuviese cumpliendo con su vigilia era causa de muerte. La mentira puede haber sido dispersada entre los judíos, pero no en la fortaleza Antonia, que era el caso de los mismos romanos. Si los soldados romanos, en este caso, le hubiesen contado la mentira a Pilato, habrían sido puestos en un sumario, ¿cierto? Y más que un sumario, hubiesen sido ejecutados. Pero eso no sucedió. Y el hecho de que los romanos no hayan mandado arrestar a los discípulos por robo, deja muy claro y deja en evidencia que la mentira esparcida por los soldados romanos era un verdadero fraude. También en la madrugada de aquel día, algunas mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. No vieron al Señor en aquel momento, pero tuvieron un encuentro con dos ángeles que le afirmaron categóricamente que Jesús había resucitado. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 8 nos señala esta historia. Ellos creyeron y ellas mismas creyeron y salieron a anunciar la resurrección de Jesús. Fueron las primeras, las mujeres afortunadas. El mismo día María Magdalena vio al Señor resucitado mientras lloraba. El Salvador vino a ella y se mostró como aquel que venció la muerte. Juan 20, del verso 11 al 18, nos muestra cómo Jesús mismo se presentó. Al concluir el primer día de la semana, dos discípulos se encontraron con Cristo resucitado en el camino hacia Emaús. Lucas 24 del 13 al 35. Ellos se enteraron después de que aquel Señor que se había manifestado ante ellos y lo comentaron ese mismo día a otros. Lucas 24:34. Por último, Jesús se manifestó a sus 10 discípulos que estaban encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos en Juan 20:19. Pablo relata que posteriormente a esos hechos que ocurrieron en el primer día de la resurrección, Jesús apareció vivo a más de 500 hermanos de una sola vez. Eso lo expresa en 1 de Corintios 15:6
y finalmente y al mismo en la carretera hacia Damasco. En 1 Corintios 15:8 también se le aparece a Pablo, ¿cierto? Ya resucitado y en gloria. Hay un argumento mucho más fuerte que los anteriores en favor de la resurrección. Se trata de los mártires del primer siglo. No estamos hablando de hombres y mujeres que oyeron y aceptaron el relato de la resurrección por la predicación de los apóstoles, sino de hombres y mujeres que vieron y que vivieron con Jesús y fueron testigos oculares de todo lo que él hizo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Si la resurrección fue un fraude, ¿por qué hombres y mujeres darían la vida por una farsa? ¿Te has preguntado eso? Esto no tendría ninguna lógica y es humanamente imposible. Pero no cientos, pero en este caso cientos y miles de personas sí han luchado y han perseverado en la fe. Solo en el primer siglo. Personas que incluso tuvieron el contacto con Jesús y a través de ese tiempo pudieron tener la oportunidad de mm, experimentar una vida con Él. La naturaleza de este cuerpo resucitado también es muy importante de señalar. Como cristianos tenemos la convicción de que Jesús de hecho ha resucitado y está a la derecha de nuestro Padre Celestial, del Todopoderoso. Pero con el paso del tiempo han surgido ciertas dudas al tipo de cuerpo que Jesús tenía después de la resurrección y comenzaron a correr entre los creyentes muchas noticias, muchas situaciones. La más perniciosa fue la levantada por los gnósticos. Según ellos, Jesús no resucitó con un cuerpo y sí parecía tener un cuerpo, una especie de espíritu, una especie de fantasma. Según esta secta, Jesús es espíritu y Dan solo espíritu. Esto porque en la óptica gnóstica el cuerpo es materia y toda la materia es esencialmente perversa, en lo que ellos creen. Por eso que en este sentido el espíritu para ellos es plenamente bueno. Siendo así, los gnósticos no se preocupaban por el pecado hecho en el cuerpo. Ese es el motivo de que ellos enseñan que Jesús no resucitó. Si hubiera resucitado, tendría un cuerpo hecho de materia y eso le haría a él como un ser sujeto a toda muerte de deseos impuros. Por eso no podían contradecirse entre ellos. Contra esta misma secta escribieron tanto los mismos apóstoles en sus cartas a los creyentes, como también a los padres de la iglesia. El Evangelio de Juan, así como la primera epístola de Juan, son ejemplos de una defensa apostólica contra el gnosticismo. Otro segmento contrario a la resurrección de Jesús es lo que plantean el, el Islam, 600 años después, que Jesús, ¿cierto? En el lugar del Salvador habría sido muerto. Un discípulo muy parecido a él aceptó el pasarse o el hacerse pasar por el maestro, según el Islam. Jesús no solo no murió como, como fue llevado al cielo y allí permanece hasta los días de hoy. O sea, alguien se hizo pasar por Jesús para pasar por la muerte y Jesús estuvo en el cielo para volver en este caso. Pero tú y yo sabemos que tenía que haber una entrega, tenía que haber un sacrificio, porque así se cumplía la entrega perfecta del Cordero perfecto. Jesús poseía un cuerpo resucitado, es un hecho, por la propia narración bíblica que no deja dudas con respecto a esto. En el Evangelio de Lucas, que fue escrito para un público greco-romano susceptible al gnosticismo, se dice que cuando Jesús se manifestó entre los discípulos después de la resurrección,
Temieron porque creían que se trataba de un espíritu, pero él buscó tranquilizarlos pidiendo que lo tocasen, ¿cierto? Como ellos todavía no creían de tanta alegría que sentían, el Señor les pidió que le dieran algo de comer y comió delante de ellos para que ellos tuvieran la certeza de que no se trataba de un espíritu. Lo tocaron y además comió. Si no hubiese sido un cuerpo resucitado, ¿cómo podría haber hecho esto? Comió delante de ellos para que ellos tuvieran la certeza de que no se trataba de un espíritu. Lucas 24, desde el versículo 36 al 42. ¿Qué tipo de cuerpo Jesús poseía después de la resurrección? Esta fue una respuesta difícil y ha sido a través del tiempo. Algunos textos que nos ayudan a mirar este tema. Primera Corintios 15, versos 51 y 52. Cuando Jesús vino a este mundo como hombre, recibió un cuerpo igual al nuestro. Claro que ese cuerpo poseía las mismas deficiencias, debilidades, restricciones humanas, un cuerpo mortal, un cuerpo de carne y de sangre. Ese cuerpo que se agota, que se cansa, ¿cierto? En ese sentido. Él recibió la resurrección y la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, hace una defensa extraordinaria sobre este tema, el mismo apóstol Pablo respecto a la resurrección del cuerpo. Pero no solo habla de la resurrección, sino también de la especie de cuerpo que recibiremos cuando comience la eternidad. Él dice enfáticamente que ese cuerpo es incorruptible, glorificado, poderoso e- y también espiritual. Primera de Corintios 15, del 42 al 44. Todavía afirma que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15, verso 50. Teniendo esto en cuenta, podemos suponer que el cuerpo de Jesús después de la resurrección era totalmente diferente al que poseemos hoy. ¿Cómo podemos explicarlo? Quizás no tenemos cómo hacer eso, solo aceptar que así será. Este cuerpo es tan diferente de lo que poseemos actualmente que Jesús pudo desaparecer delante de dos discípulos en el camino a Maús y atravesar una puerta o pared, como tú quieras decirlo, de una casa cerrada por dentro. En fin, tenemos la certeza por la Sagrada Escritura que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado y transformado, semejante al que recibimos cuando venga o que recibiremos cuando venga su venida a esta tierra por segunda vez. Lo importante es el significado de la resurrección. Primero, para Jesús mismo, el lo importante que es este significado. El significado de la resurrección para el mismo Jesús fue la que él venció la muerte. En Apocalipsis, Juan dice claramente que Jesús posee las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:19. En la cruz, él aplastó la cabeza de la serpiente conforme a lo profetizado que dijimos en Génesis 3:15. Y en la resurrección, resucitó como aquel que se hizo digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la alabanza y todo. Apocalipsis 5:12, conforme a lo profetizado por Isaías 53:11. Él verá el resultado de su sufrimiento y quedará satisfecho cuando tenga a los salvos que por su sangre Él compró para toda la eternidad. Pero también para la resurrección tiene un significado para ti y para mí como hombres. La resurrección de Jesús hace a los hombres inexcusables ante Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, la miseria, el sufrimiento, el dolor, la muerte pasaron a formar parte de nuestro mundo. Dios no sería considerado un tirano por permitir que el hombre se enfrentase al castigo correspondiente a sus actos, a saber,
En este caso, la misma muerte, Romanos 6:23. Pero en su infinita misericordia, el Señor no permitió que el hombre permaneciera en esta desgracia, sino que al contrario, nos dio el regalo de la eternidad. Desde la eternidad ya había un plan para el rescate de la humanidad, un plan que se originó antes de que el mismo ser humano se equivocaron, se equivocara. Antes de que la humanidad entera hubiese fallado, ya el Señor en Apocalipsis 13:8 nos revela que, que ya había un plan de salvación. Cuando Jesús vino, encarnó, vivió y murió y resucitó para que todos los hombres inexcusables ante Dios, Romanos 1, desde el verso 19 al 22, que viviéramos en su gloria y aceptáramos su regalo. Rechazar este regalo, rechazar la gracia es tan terrible que no habrá, ¿cierto? En este sentido, infierno donde ningún hombre que pueda decir que el Señor actuó en forma arbitraria hacia los pecadores. El Señor nos regala de forma gratuita la salvación. Solo debemos no rechazarla. Solo debemos no rechazarla. Mira qué maravilloso es nuestro Dios y nuestro Salvador y nuestro ayudador para que puedas mantener este regalo maravilloso. Para los creyentes también el Señor, en este caso, nos regala también su amor. La resurrección para los creyentes también es evidente y es la gran certeza que Pablo dice claramente que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y los que murieran en Cristo estarían perdidos. La palabra de Dios dice que Enoc y Elías fueron arrebatados aún en vida para el cielo. Génesis 5:24 y Elías nos cuenta la historia en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, específicamente entre los versos 9 al 14. Pero tanto Enoc como Elías eran pecadores, siendo entonces merecedores de la misma muerte que todos los hijos de Adán merecen. Pero ellos fueron llevados al cielo y no podemos imaginar que ellos en este caso estén allí viviendo los días de hoy con sus cuerpos mortales que poseían aquí en la tierra. Ya hemos visto que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Siendo así, probablemente tanto uno como el otro fueron transformados sus cuerpos mortales en cuerpos eh, eternos para poder habitar en un lugar eterno. Y es así como también nosotros vemos en la transfiguración de Jesucristo, donde Moisés y Elías se presentan. Y a pesar de ser cuerpos celestiales, cuerpos transformados, los discípulos son capaces de, por sus características y por lo que ellos conocían, entender quién eran estos dos personajes. ¿No te parece maravilloso que a pesar de que seremos transformados eh, de una manera espléndida y maravilloso y seremos al deseo de nuestro Dios como debíamos de ser y que ya cuerpos celestiales, en nuestros cuerpos perfectos, armónicos, eh, nuestros seres queridos sean capaces de reconocernos? ¿No es maravillosa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿No es maravilloso su entrega y lo que Él nos quiso mostrar a través de la resurrección? Concluimos esta reflexión
refiriendo en este caso que la resurrección de Jesús es un hecho maravilloso y el más importante para el cristianismo. Sino, en este caso, creemos que para toda la humanidad, incluso para los que no creen en Él. No creer en el Cristo crucificado y resucitado es negar lo importante y lo vital que es el poder trascender a través del tiempo. La misma esencia de ser, en este caso, de un cristiano, está directamente relacionada con este acontecimiento que Pablo llama un escándalo para los judíos y locura para los gentiles en 1 Corintios 1:23. Como cristianos debemos luchar contra toda la herejía que intente poner en duda la más importante y fundamental creencia o doctrina cristiana, sin el cual no tendríamos motivos para existir como un movimiento religioso. Espero que también la resurrección haga sentido en tu vida, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección también de las primicias, sea algo que toque tu corazón y te lleve al deseo de tener un vínculo y una relación con la revelación de nuestro Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.